El poder del instante presente. Para vivir una experiencia verdaderamente sobrenatural, regenerar el cuerpo, atraer oportunidades inesperadas o sumergirse en vivencias místicas, es esencial comprender y habitar el instante presente, ese eterno ahora. Este concepto, tan mencionado en términos de presencia o aquí y ahora, va mucho más allá de simplemente evitar pensar en el futuro o revivir el pasado. Se trata de cruzar las fronteras del mundo físico, trascender el cuerpo, la identidad, el entorno e incluso el tiempo. En ese espacio ilimitado, lo que parecía imposible se transforma en realidad. No es posible crear una vida nueva ni un destino diferente si sigues definiéndote a través de la personalidad que has construido o los mecanismos del mundo que te han condicionado. Romper con esta estructura implica algo más profundo, abandonar la imagen que te da identidad y entregar el control a una fuerza superior, a lo místico. Este proceso exige un salto de fe, pero es precisamente ahí donde comienza la verdadera transformación. Cada experiencia que vivimos activa un tejido neurológico específico y ese acto de activación genera lo que llamamos mente. Desde el punto de vista científico, la mente no es más que el cerebro en funcionamiento. Por ejemplo, utilizas una configuración mental concreta cuando conduces, otra cuando te duchas y otra distinta al cantar o escuchar música. Estas actividades, repetidas cientos de veces, han entrenado tu cerebro para activar zonas específicas, convirtiéndolas en hábitos automáticos. Sin embargo, el instante presente te invita a romper estos automatismos. Es un espacio donde todo lo conocido se disuelve para dar paso a algo mayor, algo desconocido pero lleno de potencial. Al comprender cómo funciona el cerebro y cómo se manifiestan las conexiones neurológicas, puedes comenzar a liberarte de patrones limitantes y acceder a un estado de conciencia superior, donde las posibilidades se vuelven ilimitadas. En este espacio, más allá del tiempo y del cuerpo, todo comienza a transformarse. Cuando conduces un vehículo, lo haces activando una secuencia específica de redes neuronales que operan como un programa automático dentro de tu cerebro. Estas redes están formadas por grupos de neuronas que trabajan en sincronía, como si fueran un software o una macro diseñada para ejecutar esa tarea con precisión. Este sistema automatizado no surge por casualidad, es el resultado de la repetición continua. Cada vez que realizas esa acción, las conexiones entre las neuronas responsables de ella se fortalecen, se especializan y se vuelven más eficientes. Así, cuando decides conscientemente conducir, estás poniendo en marcha un patrón mental ya establecido que activa dichas conexiones neuronales específicas. El cerebro, en su esencia, es un reflejo del pasado. Es un documento viviente que almacena todo lo que has aprendido, experimentado y vivido hasta ahora. Desde la perspectiva científica, aprender significa reorganizar las neuronas en un entramado de conexiones sinápticas complejas y tridimensionales. Este proceso de aprendizaje es, en efecto, una actualización continua del cerebro, donde cada nueva información que captas y a la que le das significado deja una huella biológica en su estructura. Cada experiencia que vives se convierte en un registro neurológico que no solo enriquece las conexiones cerebrales, sino que también despierta emociones. Estas emociones son, en esencia, el residuo químico que queda de las experiencias pasadas. Cuanto mayor es el impacto emocional de un evento, más profunda es la marca que deja en tu cerebro. Es a través de este mecanismo que se forman los recuerdos a largo plazo. Así, aprender implica crear nuevas conexiones neuronales, mientras que recordar significa reforzar esas conexiones. Cada pensamiento que repites, cada decisión que tomas y cada emoción que revives fortalece las conexiones existentes. Con el tiempo, estas redes neuronales se consolidan y permanecen activas durante más tiempo, perpetuando los patrones establecidos. Este proceso es una evidencia clara del poder de la repetición y de cómo el cerebro construye su realidad a partir de la experiencia acumulada. Sin embargo, en el instante presente se encuentra la clave para romper este ciclo y crear nuevas posibilidades. A lo largo de tu vida, has aprendido que la mayoría de tus experiencias surgen de las interacciones con el entorno que te rodea. Tus sentidos actúan como puentes entre tú y el mundo exterior, registrando cada vivencia en tu cerebro como un relato neurológico.
Este registro se intensifica cuando el acontecimiento lleva consigo una gran carga emocional, ya sea positiva o negativa. En esos momentos, algo profundo sucede, el impacto químico de la experiencia altera tu estado interno habitual y concentra tu atención en aquello que ha provocado el cambio. Es entonces cuando empiezas a asociar esa emoción con personas, objetos, lugares y hasta con el instante preciso en que ocurrió. Estos elementos quedan grabados como una impronta neurológica y emocional en tu cerebro, formando los recuerdos que consideras parte de tu historia personal. De esta forma, cada experiencia significativa que vives no solo modela tu percepción del mundo, sino que deja marcas duraderas tanto en tu cerebro como en tu cuerpo. Aquí radica un hecho fascinante: el pasado no es algo que exista en algún lugar externo o distante. En realidad, el pasado vive dentro de ti, encapsulado en las redes neuronales de tu cerebro y en las memorias químicas almacenadas en tu cuerpo. Es a través de este mecanismo que el pasado, aunque intangible, sigue influyendo en el presente, a menos que conscientemente elijas liberarlo. Como el pasado se convierte en futuro. Cada vez que generas un pensamiento, algo extraordinario sucede en tu interior. El cerebro, esa máquina sofisticada, traduce lo intangible en lo tangible. Un pensamiento, que en esencia es inmaterial, desencadena una reacción bioquímica. Esta respuesta libera señales químicas que actúan como mensajeros, llevando esa idea hacia el cuerpo. Así, los pensamientos se convierten en sensaciones. Cuando percibes estas sensaciones, algo aún más profundo entra en juego. Comienzas a generar más pensamientos que reflejan lo que estás sintiendo. Este bucle retroalimenta al cerebro, que responde liberando nuevamente compuestos químicos que intensifican esos sentimientos. El resultado es un círculo cerrado en el que los pensamientos crean emociones y las emociones perpetúan los pensamientos. Considera, por ejemplo, un recuerdo que te provoca miedo. Al pensar en ello, tu cuerpo comienza a experimentar temor. Este sentimiento activa automáticamente pensamientos que refuerzan ese estado de miedo, lo que desencadena la liberación de más químicos que intensifican la sensación. Antes de darte cuenta, estás atrapado en un patrón donde el pensamiento y el sentimiento se fortalecen mutuamente, creando una realidad emocional que parece inescapable. Si los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones el lenguaje del cuerpo, este ciclo repetitivo acaba definiendo tu estado de ser. Cuando tus pensamientos y emociones se basan continuamente en experiencias pasadas, estás atrapado en el pasado. Al activar una y otra vez los mismos circuitos neuronales, tu cerebro se reprograma para funcionar según patrones antiguos, convirtiéndose en un archivo viviente de viejas memorias. Este proceso no se detiene ahí. Cuando repites las mismas emociones con frecuencia, estás entrenando a tu cuerpo para que las recree constantemente. Las emociones, siendo rastros químicos de vivencias pasadas, condicionan al cuerpo a revivir ese pasado una y otra vez. Así, no solo tu cerebro se ancla en los viejos patrones, sino también tu cuerpo, que comienza a operar como si estuviera atrapado en un tiempo que ya no existe. De este modo, el pasado se convierte inevitablemente en el futuro, repitiéndose en un ciclo perpetuo hasta que decides romperlo conscientemente. En la rutina diaria, esos procesos que atan el pensamiento y las emociones al pasado se reflejan con claridad. Desde el momento en que despiertas y buscas esa sensación familiar que llamas yo, comienzas a recrear el pasado. Los sentimientos y emociones que defines como tuyos no son más que los residuos químicos de experiencias vividas, y al reconectarte con ellos, reactivas patrones antiguos. Cuando empiezas el día recordando problemas, estas reflexiones traen consigo imágenes, personas, lugares y momentos específicos vinculados a esas vivencias. En un instante, esos recuerdos despiertan emociones como tristeza, ansiedad, frustración, culpa o desesperanza. Si permites que estas emociones condicionen tus pensamientos, estás atrapado en un ciclo donde tu mente sigue conjugándose en pasado. Y si esas emociones, ahora dominando tu estado de ánimo, guían tus decisiones y acciones, entonces el resultado es predecible: tu vida no cambiará. El día típico de una persona atrapada en este bucle suele comenzar con pequeños rituales que refuerzan su identidad pasada.
Al sonar la alarma, quizás lo primero que haces es revisar redes sociales, mensajes, correos electrónicos o noticias. Al hacerlo, reafirmas quién crees ser y reconectas tu presente con tu pasado personal. Te levantas, sigues tu rutina habitual en el baño, desayunas lo de siempre y tal vez miras las noticias o revisas tus dispositivos nuevamente. Luego, te diriges al trabajo, recorriendo la misma ruta de siempre. Al llegar, interactúas con las mismas personas y repites tareas similares a las del día anterior. Al terminar, regresas a casa, quizás pasando por el supermercado para comprar los mismos alimentos que sueles consumir. Preparas una cena familiar, te acomodas frente al televisor para ver el programa de siempre, y luego sigues tu ritual nocturno, lavas tus dientes como lo haces cada noche, te recuestas en el mismo lado de la cama y, tal vez tras leer un poco, finalmente te duermes. En esencia, cada día se convierte en una repetición del anterior. Cada acción, pensamiento y emoción reafirma tu identidad pasada. Y mientras sigas actuando dentro de este esquema repetitivo, condicionado por emociones y patrones del ayer, será imposible crear un futuro diferente. La vida, en este caso, no es más que un reflejo del pasado proyectado hacia adelante, como una cinta que se reproduce una y otra vez. Cuando las mismas rutinas se repiten una y otra vez, terminan transformándose en hábitos profundamente arraigados. Un hábito no es más que una serie redundante de pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes que has grabado a través de la repetición. Con el tiempo, estos hábitos adquieren vida propia, el cuerpo toma el control, reemplazando a la mente consciente, y comienza a operar en piloto automático, reproduciendo programas preestablecidos. Esto significa que, cuando te despiertas cada mañana, ya no decides conscientemente cómo será tu día. Tu cuerpo, siguiendo patrones memorizados, te lleva por el mismo camino de siempre. Ese modo de operar hace que tus pensamientos se alineen con lo conocido, llevando a decisiones idénticas que, a su vez, generan conductas repetitivas. Estas acciones recrean experiencias familiares que evocan las mismas emociones. Así, un ciclo cerrado se perpetúa, condicionándote a vivir en el pasado. Este proceso no solo afecta a tus días de forma aislada, con el tiempo, construye un sistema de redes neuronales en tu cerebro que se encarga de automatizar tu vida. Estas redes no solo moldean tu comportamiento, sino que también condicionan emocionalmente a tu cuerpo a existir en un tiempo que ya no es real. De esta manera, el pasado se convierte en el guión de tu futuro. Imagina que pudieras diseñar un cronograma detallado de tu día, desde el momento en que te despiertas hasta el instante en que te acuestas. Si superpones el cronograma de ayer al de hoy o al de mañana, notarías que encajan perfectamente. Las acciones de hoy son un reflejo de las de ayer y, a menos que algo cambie, serán idénticas a las de mañana. Esto significa que tu futuro no es más que una proyección de tu pasado. Siguiendo esta lógica, no es difícil predecir que, si mantienes las mismas rutinas y hábitos, el porvenir no tendrá nada nuevo que ofrecerte. Tu mañana será solo una extensión de lo que ya conoces, una copia más de lo que has vivido hasta ahora. Es aquí donde se revela una verdad fundamental: mientras no rompas este ciclo repetitivo, el ayer siempre estará dictando tu mañana. Y así, tu historia seguirá escribiéndose con las mismas palabras, a menos que decidas tomar el lápiz y empezar a cambiar el relato. Cuando perpetúas una secuencia de pensamientos, decisiones, conductas y emociones que se repiten constantemente, estás moldeando un programa automático que controla tu vida. Cada una de esas líneas verticales simboliza ese ciclo repetitivo, un pensamiento que lleva a una decisión que activa una conducta que genera una experiencia, y una experiencia que revive una emoción conocida. Con el tiempo, estos elementos dejan de ser pasos individuales y se fusionan en un único patrón automatizado. Al permitir que esto suceda, estás renunciando a tu capacidad de elegir libremente, el programa toma las riendas. La flecha en este escenario representa algo que rompe con esa monotonía, un evento inesperado, un factor sorpresa que altera el viaje predeterminado. Quizás sea un incidente en el camino al trabajo, un retraso o incluso un cambio obligado en tu rutina, como una parada imprevista en la tintorería.
Esta interrupción, aunque pequeña, tiene el potencial de sacarte del piloto automático. Sin embargo, aquí surge un desafío importante. Cuando tu mente y tu cuerpo están tan profundamente anclados en lo conocido, ese futuro predecible creado a partir de tu pasado, cualquier cosa que rompa con lo habitual puede sentirse como una amenaza. En ese estado condicionado, lo imprevisible no es bienvenido. Si algo inusual sucede y altera la cronología a la que estás acostumbrado, tu respuesta automática puede ser negativa. El cambio de rutina te incomoda, te frustra y, probablemente, lo percibas como un inconveniente. Imagínate que ese evento disruptivo golpea tu puerta en un momento inoportuno. Es fácil que la reacción sea algo como, ¿podrías venir mañana? Hoy no es buen momento. Esto pone de manifiesto lo mucho que valoras tu zona de confort, incluso cuando ésta te mantiene atrapado en lo conocido. En ese mañana predecible y seguro que construyes día tras día, el espacio para lo inesperado, para la magia, el aprendizaje o la evolución, simplemente no existe. Y en esa resistencia a lo nuevo, el verdadero potencial de tu vida queda fuera de alcance. Los hábitos no son otra cosa que circuitos repetitivos de pensamientos, conductas y emociones que, a fuerza de repetirse, se convierten en patrones automáticos e inconscientes. Son como un software interno que has instalado en tu sistema a través de la práctica constante. Con cada repetición, tu cuerpo aprende a ejecutar esas acciones, pensamientos y sentimientos mejor que tu mente consciente hasta el punto de reemplazarla. Con el paso del tiempo, este mecanismo te arrastra hacia un futuro predecible, moldeado por las experiencias y emociones del pasado. Es como si cada día estuviera ya escrito, una copia perfecta de lo que ya has vivido. Si no estás plenamente presente en el aquí y el ahora, es muy probable que estés operando bajo ese programa automático. En ese estado, no eres tú quien dirige tu vida, sino los hábitos profundamente arraigados que te mantienen atrapado en un ciclo conocido. En una vida guiada por lo predecible, lo desconocido queda fuera de lugar. La previsibilidad, tan reconfortante, nos hace creer que todo está bajo control, pero lo cierto es que lo desconocido no encaja en esa visión. Lo desconocido se manifiesta en terrenos inciertos, inseguros, y aunque pueda causar temor, también despierta una excitación profunda, ya que ocurre sin previo aviso, sin la capacidad de ser anticipado ni controlado. Entonces, surge una pregunta clave: ¿cuánto espacio realmente dejas en tu vida para lo desconocido? Si permaneces anclado en lo familiar, repitiendo la misma secuencia día tras día, sin desviarte de los mismos pensamientos, decisiones y hábitos, lo que estás haciendo es mantenerte atrapado en un ciclo conocido. Te aferras a lo que te resulta familiar una y otra vez, generando los mismos pensamientos que conducen a las mismas elecciones y comportamientos. Es un círculo que reafirma constantemente la imagen que tienes de ti mismo, esa sensación de tú que se vuelve cada vez más sólida, más tranquilizadora. Con el tiempo, tu cerebro, en un esfuerzo por hacer más eficientes esos procesos, programa estas secuencias para que se realicen de forma automática, más rápida y fluida. En cuanto un pensamiento se activa, por ejemplo, al pensar en una experiencia o una persona específica, esa misma secuencia mental dispara una reacción emocional conocida, predecible. Ya sabes cómo te vas a sentir en una situación determinada, porque has pasado por ella tantas veces que la sensación ya está predicha en tu mente. Si eres capaz de anticipar las emociones que te provocará una experiencia, es una señal de que aún estás operando dentro de lo conocido. Quizás la idea de reunirte con el mismo equipo con el que llevas años trabajando te genera una emoción familiar, y lo mismo ocurre con cualquier otro aspecto rutinario de tu vida. Si tienes la certeza de cómo te vas a sentir, es probable que estés atrapado en ese ciclo. Y, por supuesto, tus predicciones de cómo será la experiencia probablemente se cumplirán, porque sigues siendo la misma persona, repitiendo las mismas reacciones. Es entonces cuando la vida se convierte en una repetición interminable de lo ya vivido, sin espacio para lo nuevo. Y si alguna vez te encuentras frente a una experiencia desconocida, algo que no puedes anticipar ni predecir, es muy probable que, por el simple hecho de no saber qué esperar, te sientas incómodo y tiendes a evitarla.
La rutina mental te mantiene seguro, pero también te priva de la verdadera expansión que solo puede venir de lo inesperado, lo incierto, lo desconocido. Para completar la imagen de lo que ocurre cuando vivimos sumidos en un estado constante del ser, es importante entender cómo el pensamiento y el sentimiento, al combinarse, generan un campo electromagnético mensurable que rodea nuestro cuerpo físico. Este campo no solo está presente como una fuerza intangible, sino que tiene una existencia física real, ya que el cuerpo humano emite constantemente luz, energía y frecuencias que transportan mensajes e intenciones específicas. Cabe aclarar que cuando hablamos de luz, no nos referimos solo a la luz visible, sino a todo un espectro que incluye rayos X, ondas de teléfonos móviles, microondas y otras formas de energía. A través de este campo electromagnético, estamos constantemente enviando y recibiendo información. Los pensamientos son el punto de partida de este proceso. Al generar un pensamiento, se activan redes neuronales en el cerebro, lo que a su vez produce cargas eléctricas. Luego, cuando esos pensamientos provocan reacciones químicas que dan lugar a sentimientos o emociones, las emociones crean cargas magnéticas. Así, los pensamientos y sentimientos se fusionan en un campo electromagnético único que refleja tu estado emocional y mental, creando lo que podríamos llamar tu estado del ser. Imagina las emociones como energía en movimiento. Cuando una persona está profundamente inmersa en una emoción intensa, su presencia puede ser percibida de forma palpable por los demás, incluso sin palabras. Todos hemos experimentado cómo la energía de alguien, cuando está enojado o frustrado, llena una habitación. Esa persona emite una señal energética fuerte que comunica información. De la misma forma, la energía de alguien que está experimentando deseo, sufrimiento o amor también es percibida, ya que todas esas formas de energía emiten frecuencias específicas. Las emociones varían en la frecuencia con la que vibran. Las emociones elevadas y creativas, como el amor, la gratitud o la felicidad, vibran a frecuencias mucho más altas que las emociones asociadas con el estrés, como el miedo o la ira. Esto se debe a que las emociones elevadas transportan intenciones y niveles de energía mucho más poderosos y conscientes. Así, la energía que proyectamos a través de nuestras emociones tiene un impacto tangible en el entorno y en las personas que nos rodean, influyendo en nuestras experiencias y relaciones. Por lo tanto, si día tras día recreamos el pasado, generando los mismos pensamientos y experimentando las mismas emociones, estamos emitiendo el mismo campo electromagnético una y otra vez. Esto implica que estamos enviando la misma energía, con el mismo mensaje, una y otra vez. Desde la perspectiva de la energía y la información, esto significa que la energía del pasado está transportando constantemente el mismo tipo de información, lo que no deja espacio para el cambio en el futuro. En este contexto, nuestra energía se convierte en una réplica constante de nuestro pasado. Si queremos transformar nuestra vida, es necesario cambiar esa energía, modificar el campo electromagnético que emitimos sin cesar. Dicho de otra forma, para cambiar nuestro estado del ser, debemos transformar la manera en que pensamos y sentimos. Esto requiere un esfuerzo consciente para dejar atrás las rutinas mentales y emocionales del pasado, y para crear nuevos patrones que permitan la evolución hacia una versión más expansiva y transformada de nosotros mismos. Si la energía se concentra en donde pones tu atención, un concepto clave que se desarrollará más adelante, en el instante en que concentras tu atención en una emoción conocida, tu atención y tu energía se dirigen al pasado. Si esas emociones están vinculadas a un evento antiguo, que involucra a una persona u objeto en un momento y lugar específicos, tu atención y energía también se enfocan en el pasado. En ese caso, estás desviando tu energía del presente para alimentar al pasado. De manera similar, si comienzas a pensar en tus compromisos, tareas pendientes y lugares a los que debes acudir en tu rutina diaria, estás invirtiendo tu atención y energía en un futuro predecible. En ambos casos, toda tu energía está dirigida hacia las experiencias conocidas de esa cronología particular. Tu energía sigue creando lo mismo, y tu cuerpo seguirá a tu mente, repitiendo los mismos eventos dentro de una realidad idéntica. Al transferir tu energía del presente al pasado o al futuro, te queda muy poca energía disponible para crear una experiencia inesperada en una nueva línea de tiempo.
La imagen muestra cómo la energía electromagnética que emites es el reflejo vibratorio de todo lo que conoces. Por ejemplo, al levantarte, piensas en ir al baño y sin darte cuenta ya estás en camino hacia él. Luego, piensas en la ducha y, al instante, ya estás ajustando la temperatura del agua. Después, visualizas la cafetera y proyectas tu atención y energía en preparar café. Al dirigirte automáticamente a preparar tu primer expreso, tu cuerpo sigue a tu mente. Y si lo has estado haciendo durante los últimos 22 años, tu cuerpo lo hará sin que lo pienses, porque siempre has seguido a la mente en lo conocido. Esto ocurre porque es allí donde pones tu atención, y por ende, tu energía. Ahora bien, te hago una pregunta, ¿sería posible que tu cuerpo empezara a seguir a tu mente hacia lo desconocido? Si consideras esta posibilidad, ya habrás deducido que tendrías que cambiar el foco de tu atención, lo que implicaría un cambio en la energía, y por lo tanto, cambiar tu manera de pensar y sentir durante el tiempo suficiente como para permitir algo distinto. Aunque pueda parecer increíble, es posible. Al igual que tu cuerpo ha seguido a tu mente en todas las experiencias conocidas de tu vida, como el café de las mañanas, si comienzas a poner tu atención y energía en lo desconocido, tu cuerpo será capaz de seguir a tu mente en ese nuevo espacio, una nueva experiencia del futuro. Imagina un instante que la mente, esa fuerza tan poderosa, tiene la capacidad de transformar nuestra realidad de manera profunda. Es un concepto fascinante, la idea de ensayar mentalmente. Este es un proceso en el que la mente, al centrarse en una imagen clara y repetitiva, lleva al cuerpo y al cerebro a experimentar lo que imagina como si ya fuera real. ¿Lo sabías? Tu cerebro no sabe distinguir entre lo que ocurre fuera de ti y lo que imaginas internamente. Es como si el cuerpo fuera un reflejo de la mente, de tal forma que lo que piensas y sientes tiene el poder de cambiar tu biología, como si estuvieras viviendo una experiencia física, sin que sea necesario pasar por ella en la realidad. Cuando te concentras y te entregas a un ejercicio mental, lo que ocurre en tu mente no solo se graba en tu cerebro, sino que se traduce en cambios biológicos, afectando incluso tu destino. La magia está en la repetición, cada pensamiento, cada sentimiento que inviertes, construye una nueva realidad biológica que, con el tiempo, modela tu futuro. Un estudio realizado por un equipo de investigación de Harvard pone de manifiesto el impacto de este fenómeno. Tomaron a un grupo de voluntarios, todos sin experiencia en tocar el piano, y los dividieron en dos grupos. Uno de los grupos practicó físicamente con el piano durante 2 horas al día, durante 5 días. El otro, sin mover los dedos, solo imaginó estar tocando el piano, repitiendo mentalmente los mismos movimientos y ejercicios. Al final de los 5 días, los escáneres cerebrales mostraron algo asombroso, la actividad neuronal y las conexiones en el área del cerebro encargada del movimiento de los dedos aumentaron de manera considerable, incluso en aquellos que solo habían practicado mentalmente. La mente, al concentrarse en lo que no es físico, provoca que el cuerpo reaccione como si fuera real, modelando nuestra biología y nuestras capacidades. Reflexiona sobre lo siguiente, los cerebros de aquellos que solo practicaron mentalmente mostraron los mismos cambios que si hubieran experimentado la actividad en la realidad, a pesar de no haber movido un solo dedo. Si los hubieran sentado frente a un piano al final de esos 5 días de práctica mental, muchos de ellos habrían sido capaces de tocar con destreza, como si realmente hubieran practicado. Al visualizar los movimientos día tras día, ya habían configurado su cerebro para el rendimiento, instalando el hardware mental antes de haber vivido la experiencia física. A través de la atención y la intención, activaron y programaron sus redes neuronales, y con el tiempo, esas conexiones se convirtieron en una especie de programa automático. De esta manera, al enfrentarse a la situación real, sus cuerpos se habrían alineado con sus intenciones, porque sus cerebros ya estaban listos para esa experiencia. Es el poder de la mente cuando se entrena adecuadamente. Este tipo de resultados también se observa en estudios relacionados con el entrenamiento físico. En un innovador experimento realizado en la clínica Cleveland, un grupo de 10 personas, con edades entre 20 y 35 años, imaginó que estaban realizando ejercicios de flexión de bíceps con todo su esfuerzo, 5 veces por semana, durante 12 semanas.
Mientras pasaba el tiempo, los investigadores monitorizaron la actividad eléctrica de sus cerebros y midieron la fuerza muscular. Al final del estudio, la fuerza de los participantes había aumentado un 13,5%, a pesar de que nunca habían ejercido sus músculos de forma física. Lo más impresionante es que esta mejora se mantuvo incluso 3 meses después de haber finalizado el experimento. La mente, en su capacidad para influir sobre el cuerpo, demuestra su asombroso poder, incluso sin necesidad de acción física directa. Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en San Antonio, la Clínica Cleveland y el Centro de Investigación de la Fundación Kessler en West Orange, Nueva Jersey, llevó a cabo un fascinante experimento que pone de manifiesto el poder de la mente sobre el cuerpo. En este estudio, se pidió a varios participantes que visualizaran la contracción de sus músculos flexores del codo con la máxima fuerza posible. Durante las sesiones de 15 minutos, realizadas 5 días a la semana por un periodo de 12 semanas, los sujetos añadieron una intención poderosa a su visualización, al enfocarse en su deseo de que sus músculos se contrajeran con toda su energía. Algunos participantes fueron instruidos para utilizar imaginería externa, en tercera persona, visualizándose a sí mismos realizando el ejercicio como si observaran una película. Otros, por otro lado, emplearon imaginería interna, en primera persona, imaginando la actividad de forma más inmediata y realista, como si estuvieran viviéndola en ese mismo instante. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo que utilizó imaginería interna experimentó un incremento en su fuerza muscular del 10,8%, mientras que el grupo de imaginería externa y el grupo de control no mostraron mejoras significativas. Este estudio muestra cómo la visualización no solo puede influir en el cerebro, sino que también tiene un impacto tangible en el cuerpo. Un experimento aún más sorprendente se llevó a cabo en la Universidad de Ohio, donde 29 voluntarios fueron sometidos a un yeso en el brazo durante un mes, impidiéndoles mover la muñeca, incluso involuntariamente. La mitad de los participantes realizó ejercicios de visualización mental durante 11 minutos al día, 5 días a la semana, imaginando que doblaban sus músculos inmovilizados, aunque no podían moverlos físicamente. El grupo de control, por su parte, no realizó ningún tipo de ejercicio. Al finalizar el mes, cuando les retiraron el yeso, los músculos del grupo que había practicado mentalmente mostraron una fuerza notablemente mayor, doblando la fuerza del grupo de control. Estos estudios revelan algo asombroso: el entrenamiento mental no solo transforma la estructura y función del cerebro, sino que también tiene el poder de alterar el cuerpo, como si los pensamientos pudieran crear una realidad física. Aquellos que practicaron la visualización con la adición de emoción e intensidad a sus pensamientos obtuvieron los resultados más sobresalientes. Estos estudios no solo refuerzan la idea de que la mente tiene un poder inmenso sobre la biología del cuerpo, sino que demuestran cómo podemos, a través de la concentración mental, cambiar y mejorar nuestras capacidades físicas sin mover un solo músculo. En estudios realizados con sujetos que practicaban mentalmente ejercicios de piano, los cerebros de los participantes mostraron transformaciones asombrosamente similares a las que habrían experimentado si realmente hubieran tocado el instrumento. Este fenómeno ocurrió porque, a través de la visualización, los participantes lograron programar sus mentes para esa experiencia futura. Un patrón similar se observó en otro estudio relacionado con el entrenamiento muscular, donde los sujetos, al entrenar mentalmente sin mover un solo músculo, generaron transformaciones en sus cuerpos tan reales como si hubieran estado realizando el ejercicio físicamente. La mente, al enfocarse en la actividad, envió señales tan convincentes a los músculos que estos respondieron como si estuvieran activamente involucrados. Este tipo de cambios demuestran un punto crucial: cuando te levantas cada mañana y empiezas a pensar en las personas que verás, en los lugares a los que irás y en las tareas que debes cumplir, tu cerebro y tu cuerpo comienzan a ensayar mentalmente lo que está por venir. Y si a esa secuencia mental le añades emociones intensas, como el estrés, la frustración o la ansiedad, es como si, de alguna manera, ya hubieras experimentado esas situaciones. Al igual que los participantes de los experimentos, estás condicionando tu cuerpo para reaccionar como si esas experiencias ya fueran reales, aunque solo existan en tu mente.
La mente, al generar una experiencia emocionalmente vívida, actúa sobre el cuerpo de la misma forma que lo haría una experiencia física. De hecho, al despertar y comenzar a visualizar tu día, puedes considerarlo, desde un punto de vista neurológico, biológico e incluso genético, como si ya hubieras vivido esa jornada. En un sentido profundo, ya has comenzado a vivir el día antes de que suceda realmente, ya que tu cerebro y tu cuerpo comienzan a activar las mismas rutas, pensamientos y comportamientos de siempre. Así, si llevas años repitiendo las mismas acciones, tus circuitos neuronales se activan de forma automática, como si estuvieran programados para funcionar en piloto automático. La biología, de manera similar, responde a esta repetición creando hábitos que se fortalecen con el tiempo, facilitando aún más la recreación de esa rutina, ya que tanto tu mente como tu cuerpo refuerzan las mismas conductas, creando un ciclo en el que es cada vez más sencillo seguir el camino de lo conocido. Durante mucho tiempo, se pensó que los genes eran los responsables de las enfermedades y que estábamos destinados a seguir el curso de nuestro ADN. Si observábamos que varios miembros de una familia padecían una dolencia cardíaca, asumíamos que era cuestión de tiempo antes de que los demás también lo sufrieran. Sin embargo, hoy en día, gracias a los avances de la epigenética, sabemos que no son los genes los que causan la enfermedad, sino el ambiente. Este ambiente puede activar nuestros genes de manera que propicien enfermedades, pero lo que nos sorprende aún más es que no se trata solo del entorno externo, como el humo del cigarro o la exposición a pesticidas, sino también de ese espacio interno dentro de nuestro propio cuerpo, el entorno celular. ¿A qué se refiere exactamente este ambiente interno? Como se mencionó anteriormente, las emociones son, en esencia, reacciones químicas que surgen a partir de las experiencias vividas en el mundo exterior. Cuando una situación externa genera en nosotros una emoción, la química interna resultante envía señales a los genes, estimulándolos para que se activen, provocando un aumento en la expresión del gen, o desactiven, reducido su impacto. Lo fascinante es que el gen en sí mismo no cambia, lo que cambia es su expresión, y esta variación en la expresión génica es lo que influye profundamente en nuestra salud y bienestar. Por lo tanto, aunque alguien pueda estar genéticamente predispuesto a una enfermedad, si los genes se expresan de manera que favorezcan la salud y el equilibrio, esa persona no desarrollará la enfermedad y podrá mantenerse saludable. La clave está en cómo el entorno, tanto externo como interno, modifica la expresión genética. La capacidad de influir en esta expresión a través de nuestras emociones y pensamientos nos ofrece una vía poderosa para transformar nuestra salud independientemente de nuestra genética heredada. Imagina que el cuerpo es un instrumento sumamente sensible, capaz de crear proteínas que desempeñan un papel crucial en la vida misma. Cada célula del cuerpo, con excepción de los glóbulos rojos, tiene la capacidad de fabricar proteínas. Estas proteínas son las encargadas de mantener la estructura física y regular las funciones fisiológicas esenciales. Las células musculares producen proteínas especializadas como la actina y la miosina, que son vitales para el movimiento. Las células de la piel fabrican colágeno y elastina, los encargados de darle elasticidad y firmeza a la dermis. El sistema inmunológico depende de las proteínas, ya que sus células crean anticuerpos que nos defienden de infecciones. Las células de la tiroides generan tiroxina, mientras que las de la médula ósea producen hemoglobina, crucial para el transporte de oxígeno. Incluso las células de los ojos fabrican queratina, mientras que las del páncreas producen enzimas digestivas como la proteasa, lipasa y amilasa. De hecho, cada órgano y cada célula dependen de las proteínas para realizar su función, desde la digestión hasta la reparación celular. Las proteínas son esenciales para el sistema inmunológico, la estructura de los músculos, los huesos y mucho más. En esencia, la expresión de las proteínas es la expresión de la vida misma, es lo que da forma y función a nuestro cuerpo, y lo que determina su salud. Para que una célula pueda fabricar proteínas, un gen debe ser activado. El papel de los genes es esencialmente proporcionar las instrucciones para la producción de proteínas. Cuando una señal del entorno externo de la célula llega a la membrana, un receptor recibe la señal y la transmite al ADN que reside en el interior de la célula. En ese momento, el gen se activa y crea una proteína en respuesta a esa señal. Sin embargo, si la información que recibe la célula permanece constante,
el gen continuará produciendo la misma proteína y el cuerpo se mantendrá en un estado constante. Con el tiempo, si la información que recibe el gen no cambia, su actividad se regula hacia abajo, disminuye la producción de proteínas saludables o incluso empieza a deteriorarse. Es como hacer una copia de una copia de una copia, lo que genera un desgaste en el proceso. Esto resulta en la expresión de proteínas diferentes que alteran la salud y el funcionamiento del cuerpo. Diversos estímulos regulan la actividad de los genes, ya sea aumentando o disminuyendo su expresión. Los genes responsables de las experiencias de vida se activan cuando realizamos actividades nuevas o aprendemos información novedosa. Estos genes son cruciales para que las células madre reciban las instrucciones necesarias para transformarse en el tipo de célula que el cuerpo necesita en ese momento, como cuando reemplazamos las células dañadas. Por otro lado, los genes dependientes de la conducta se activan bajo condiciones de alto estrés o excitación, o durante estados alterados de conciencia, como cuando soñamos. Estos genes actúan como el puente entre la mente y el cuerpo, vinculando nuestros pensamientos con las reacciones biológicas del organismo. Nos permiten influir directamente en nuestra salud física a través de actividades como la meditación, la oración o rituales sociales. Lo fascinante es que, cuando activamos estos genes mediante prácticas conscientes, incluso en un corto periodo de tiempo, esos cambios genéticos pueden ser transmitidos a las siguientes generaciones. La ciencia ha demostrado que el poder de la mente, las emociones y las experiencias puede reprogramar nuestra biología, modificando el curso de la salud física y hereditaria. Cuando transformas tus emociones, estás, en realidad, reescribiendo el mensaje que envías a tu ADN. Esta transformación tiene el poder de activar ciertos genes y desactivar otros, creando un flujo químico único que altera la información genética. A través de este proceso, los genes responden, produciendo proteínas completamente nuevas que modifican tanto la estructura como las funciones de tu cuerpo. Así, cuando cambias la química interna de tus emociones, también modificas el curso biológico de tu ser. Imagina, por ejemplo, que tu sistema inmunitario ha estado bajo la presión constante del estrés. Algunos genes podrían estar activando procesos de inflamación o enfermedad. Sin embargo, si activas conscientemente otros genes relacionados con la regeneración y reparación, mientras desactivas aquellos que fomentan la enfermedad, estarías enviando nuevas instrucciones a tus células. Estos genes, ahora transformados por el entorno emocional, comenzarán a fabricar proteínas que favorecen la sanación, reprogramando el cuerpo para regenerarse de forma natural. Este es el camino hacia la creación de un cuerpo nuevo, condicionado por una mente transformada. Este principio de adaptación también se aplica a nuestros hábitos emocionales. Si experimentas las mismas emociones de forma constante, tu cuerpo empieza a creer que está atrapado en un mismo entorno químico, como si cada día fuera una repetición del anterior. Este ciclo emocional desencadena una serie de decisiones que refuerzan tus hábitos, y esos hábitos, a su vez, crean nuevas experiencias que alimentan las mismas emociones. Es un ciclo vicioso que, con el tiempo, puede generar una programación automática. Las células de tu cuerpo se ven constantemente expuestas a las mismas señales químicas, tanto del ambiente exterior como de tu mundo interior. Estas señales actúan sobre los genes, enviando siempre el mismo mensaje. Y es en este estancamiento donde te encuentras atrapado. Si sigues siendo el mismo, sin introducir cambios significativos en tus pensamientos y emociones, tus genes seguirán respondiendo de la misma manera. La falta de información nueva impide que se active la expresión genética diferente que podría abrir nuevas posibilidades para tu salud y bienestar. En otras palabras, cuando no hay un cambio en el entorno emocional, la suerte genética que te ha sido asignada permanece inalterada. Ahora bien, ¿qué sucede si las circunstancias externas de tu vida cambian para mejor? ¿Se transformará automáticamente también el entorno químico de tus células? La respuesta es sí, es posible, pero no siempre de manera inmediata. Si has pasado años condicionando a tu cuerpo para que se enganche a un ciclo repetitivo de pensamientos y emociones, sin ser consciente de ello, es probable que te encuentres atrapado en una verdadera adicción emocional. Incluso si la vida te ofrece una mejora externa,
como un nuevo trabajo, esa no será suficiente para romper la adicción que has creado a esas emociones. Al igual que un adicto a las drogas no dejará de serlo solo porque haya ganado la lotería o se haya mudado a un paraíso tropical, un cambio en las circunstancias externas no garantiza que tu cuerpo rompa ese vínculo con la química interna que has cultivado durante años. El ciclo de pensamiento y sentimiento del que hablamos no desaparece de la noche a la mañana. A pesar de las nuevas experiencias, cuando la novedad de la situación se desvanece, la mayoría de las personas regresa al mismo estado emocional habitual. Por ejemplo, si tu antiguo trabajo te hacía sentir infeliz y has encontrado uno nuevo, es posible que experimentes alegría durante las primeras semanas o incluso meses. Sin embargo, si has condicionado a tu cuerpo durante años para que dependa de la infelicidad como fuente de estímulo químico, tarde o temprano volverás a tus antiguos patrones emocionales. El cuerpo, al igual que un adicto, ansía su dosis habitual de químicos, y no importa cuánto haya cambiado el entorno exterior, la química interna sigue siendo la misma. Y aunque el exterior haya cambiado, el cuerpo se sigue aferrando a su viejo estado emocional, incapaz de liberarse de esa adicción emocional. Esto significa que, a pesar de que las circunstancias externas hayan mejorado, en términos emocionales y químicos, sigues viviendo en el pasado. La química interna no ha cambiado y, por lo tanto, la expresión de los genes tampoco lo ha hecho. Los genes siguen fabricando las mismas proteínas, lo que mantiene la estructura y el funcionamiento del cuerpo en el mismo estado de antes. En resumen, no hay cambio real en tu salud ni en tu vida. Por esta razón, siempre insisto en que, para lograr transformaciones duraderas y significativas, necesitamos ser capaces de trascender nuestras emociones habituales, salir del ciclo repetitivo y permitir que el cuerpo se ajuste a nuevas formas de ser. Solo así podremos cambiar verdaderamente nuestra biología y crear una vida diferente. En el verano de 2016, durante uno de nuestros talleres avanzados en Tacoma, Washington, mi equipo y yo decidimos llevar a cabo un experimento que investigaba el impacto de las emociones elevadas sobre la función inmunológica. Recolectamos muestras de saliva de 117 participantes al inicio del taller y luego las volvimos a tomar 4 días después, al finalizar el retiro. Nuestro objetivo era medir los niveles de inmunoglobulina A, IgA, una proteína clave que sirve como marcador de la salud del sistema inmunológico. La IgA es una de las sustancias químicas más poderosas que produce el cuerpo. Su función principal es defendernos de una variedad de invasores, bacterias, virus, hongos y otros organismos que podrían amenazar la salud del cuerpo, ya sea desde el exterior o desde el interior. De hecho, su capacidad de protección es superior a la de una vacuna antigripal o a cualquier suplemento destinado a reforzar el sistema inmunológico. Cuando la IgA se activa, se convierte en la primera línea de defensa del organismo. Sin embargo, cuando los niveles de estrés aumentan, también lo hacen las hormonas relacionadas, como el cortisol, lo que provoca una caída en los niveles de IgA y debilita la capacidad de defensa del cuerpo. Durante ese taller de 4 días, pedimos a los participantes que indujeran un estado emocional elevado mediante prácticas que fomentaran sentimientos de amor, alegría, inspiración y gratitud, dedicando de 9 a 10 minutos a este ejercicio 3 veces al día. La pregunta que nos planteamos fue, ¿puede un estado emocional elevado mejorar nuestro sistema inmunológico? En otras palabras, ¿sería posible que, al elevar sus emociones, los participantes pudieran activar los genes responsables de producir IgA? Los resultados fueron sorprendentes. Los niveles medios de IgA aumentaron en un impresionante 49.5%. Mientras que los valores normales de IgA oscilan entre 37 y 87 miligramos por decilitro, mg/dl, al final del taller, algunos participantes mostraron niveles superiores a los 100 mg/dl. Este cambio tan significativo demostró que, mediante la elevación de sus emociones, nuestros sujetos experimentaron cambios epigenéticos evidentes, sin que las condiciones externas del entorno variaran. En pocas palabras, al generar emociones elevadas durante apenas unos días, sus cuerpos comenzaron a percibir un entorno distinto, activando genes diferentes y alterando la expresión genética, en este caso, la producción de proteínas del sistema inmunológico. Esto significa que, en su mejor versión, no necesitas recurrir a medicamentos ni a sustancias externas para sanar.
El poder que necesitas para activar la curación ya reside dentro de ti. Tienes la capacidad de regular al alza los genes responsables de la producción de IgA en cuestión de días. Algo tan sencillo como dedicar entre 5 y 10 minutos diarios a un estado elevado de alegría, amor, inspiración o gratitud puede generar cambios epigenéticos profundos en tu salud y en tu cuerpo, transformando tu bienestar desde adentro. Donde colocas tu atención, fluirá tu energía. El autor nos invita a reflexionar sobre una verdad simple pero profunda: la energía sigue a la atención. Cada mañana, cuando te despiertas y diriges tus pensamientos hacia las personas que verás, los lugares a los que irás, las tareas que realizarás o las cosas que posees en esta dimensión física, estás dispersando tu energía creativa. Es como si fragmentaras tu poder interior, entregándolo a los innumerables aspectos del mundo externo que compiten por tu enfoque: el móvil que revisas al despertar, el portátil con sus interminables notificaciones, las cuentas bancarias que gestionas, el trabajo que demanda tu tiempo, las relaciones que te rodean, tus hijos, tus mascotas, tus preocupaciones de salud. La lista parece interminable. El autor pinta un panorama claro: la mayor parte de nuestra atención está anclada en las cosas tangibles de nuestro entorno material. Pero esto nos lleva a cuestionarnos algo esencial: si toda tu energía se vuelca en lo externo, ¿qué queda disponible dentro de ti para soñar, crear o manifestar una nueva realidad? ¿Qué espacio queda para cultivar pensamientos elevados o emociones renovadoras que transformen tu vida desde dentro? Al observar este paradigma, se hace evidente que recuperar nuestra energía y atención es el primer paso hacia el cambio. No se trata de ignorar el mundo exterior, sino de priorizar el mundo interno, ese espacio de infinito potencial donde se siembran las semillas de una realidad completamente nueva. Cada persona, objeto, cosa, lugar o situación de nuestra realidad física cotidiana posee su propia red neurológica en el cerebro y un componente emocional vinculado, ya que forman parte de nuestra experiencia pasada. En ese proceso, nuestra energía queda enlazada a la realidad pasada presente. De ahí que, si depositas la atención en todos esos elementos, la energía fluirá al exterior y apenas contarás con energía en el mundo interior de pensamientos y sentimientos para crear algo novedoso en tu vida. Mira las partes destacadas de la figura en las que dos óvalos crean una intersección. Representan cómo usamos distintos elementos de nuestro mundo exterior para reafirmar nuestra adicción emocional. Puede que recurras a tus amigos para reafirmar tu adicción al sufrimiento, o a tus enemigos para reafirmar tu adicción al odio. La figura plantea una pregunta: ¿por qué no usar toda esa energía creativa para crear un nuevo destino? Cada persona y situación en la vida cotidiana ocupa un lugar central porque forman parte de experiencias pasadas profundamente arraigadas. En el cerebro, cada uno de esos elementos tiene su propia red neurológica, vinculada a un componente emocional. Estas redes se construyen y fortalecen a través de la repetición de vivencias, lo que convierte al pasado en el marco desde el cual se perciben y experimentan esas realidades. Cuanto más se recrean dichas experiencias, más se enriquecen y automatizan los circuitos neuronales relacionados, consolidando su presencia en la mente. Existen redes neuronales específicas para cada aspecto de la vida: una para el jefe, otra para la pareja, para los hijos, para la situación financiera, para la casa y para cada posesión o problema. Estas redes están profundamente conectadas con los momentos compartidos con esas personas o cosas. Sin embargo, al dividir la atención entre todos estos elementos externos, la energía también se fragmenta, dejando poco o nada para invertir en el mundo interior, ese espacio de pensamientos y sentimientos donde reside el potencial creativo. Pensamientos y emociones son las fuerzas que moldean la realidad personal. Si ambos permanecen anclados al pasado, la vida se convierte en una repetición interminable de lo que ya se conoce. En este escenario, no es la personalidad la que define la realidad personal, sino que la realidad personal comienza a dictar la personalidad. Los pensamientos y sentimientos terminan gobernados por el entorno exterior y el mundo interior se convierte en un simple reflejo biológico del pasado presente, un calco de las circunstancias, personas y objetos del día a día. Además, los pensamientos y emociones emiten una energía electromagnética que influye en cada aspecto de la vida.
Cuando esta energía sigue siendo la misma, proyectada desde las mismas circunstancias una y otra vez, la realidad no puede cambiar. La frecuencia emitida se convierte en una réplica constante del pasado, manteniendo todo igual. Cuando la atención y la energía se enfocan únicamente en el mundo exterior, especialmente bajo condiciones de estrés crónico, el cerebro entra en un estado de excitación continua. Este desequilibrio afecta el funcionamiento interno, limitando la capacidad de crear algo nuevo. En ese estado, no solo se pierde el control sobre la vida, sino que también se renuncia al poder de diseñar un destino diferente. Sin energía creativa ni un enfoque en el interior, la vida queda atrapada en el bucle del pasado, dejando a la persona como una espectadora pasiva en lugar de como la arquitecta de su propia realidad. Cuando el cuerpo responde a una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria, entra en un estado de alerta máxima y moviliza grandes cantidades de energía para sobrevivir. Esta reacción es el estrés en su forma más pura, un mecanismo natural que, desde tiempos remotos, ha permitido a los seres humanos enfrentar situaciones críticas. En ese instante, el cuerpo libera una potente mezcla química de adrenalina, cortisol y otras hormonas que preparan al organismo para tomar decisiones rápidas, luchar, huir o esconderse. Este estado de supervivencia convierte a las personas en observadores materiales de su entorno. La realidad se define exclusivamente a través de los sentidos, lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se saborea. La atención se centra completamente en el cuerpo físico, en el espacio y el tiempo inmediatos, porque allí es donde se percibe el peligro. En esta condición, la conciencia queda atrapada en el mundo exterior, desconectada del interior. En los tiempos prehistóricos, este sistema era esencial para la supervivencia. El cuerpo activaba estas respuestas ante amenazas como la presencia de un depredador, y una vez que el peligro se superaba, los niveles de estrés regresaban a la normalidad. Era una adaptación necesaria que garantizaba la vida. Sin embargo, cuando esta reacción se vuelve crónica, el desequilibrio generado por el estrés deja de ser una herramienta útil y comienza a convertirse en un obstáculo para la salud y el bienestar. En el mundo moderno, aunque las amenazas que enfrentamos no se asemejan en nada a las de nuestros ancestros, nuestro cuerpo sigue respondiendo como si nos persiguiera un depredador. Un correo electrónico inesperado, una llamada desafiante de un jefe o un conflicto familiar desatan una avalancha de emociones como miedo, frustración, rabia o ansiedad. Este desencadenante activa el mismo sistema de supervivencia primitivo que antaño nos salvaba la vida, y las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, comienzan a inundar el organismo. Sin embargo, a diferencia de los antiguos peligros que eran temporales, las fuentes modernas de estrés suelen ser constantes y no desaparecen. Cuando el estrés se convierte en un compañero habitual, como un colega tóxico cuya presencia resulta ineludible, el cuerpo ya no tiene oportunidad de regresar a su estado natural de equilibrio. Este estrés crónico no ayuda, sino que nos desgasta, poniendo al cuerpo en una lucha perpetua por sobrevivir. Las hormonas del estrés, que deberían activarse solo de forma momentánea, terminan siendo un torrente continuo que desequilibra el organismo y regula a la baja la expresión de genes saludables. Con el tiempo, esta descarga química se convierte en algo familiar, incluso necesario. El cuerpo empieza a ansiar esa sensación como si de una droga se tratara. Y así, en un intento por protegerse, la mente entra en un estado de hiperalerta, siempre tratando de prever el próximo problema, de controlar cada detalle y de forzar resultados para sentir algún tipo de seguridad. Este ciclo refuerza la adicción al estrés y nos ancla aún más en la identificación con el cuerpo físico, la personalidad condicionada por el entorno y la esclavitud del tiempo lineal. Es un circuito cerrado de atención y energía que, en lugar de liberarnos, nos aprisiona en la misma realidad una y otra vez. Cuando el cerebro se mantiene en un estado de hiperactividad constante, como ocurre al vivir en modo de supervivencia, la atención se dispersa frenéticamente entre múltiples estímulos, el trabajo, las redes sociales, los mensajes, las noticias e incluso los recuerdos de relaciones pasadas. Esta dispersión activa con rapidez redes neurológicas específicas, pero cuando se prolonga en el tiempo, el cerebro pierde su capacidad de funcionar de manera equilibrada.
Es como si cada red neuronal tocara su propio tambor sin seguir un ritmo coherente, generando un caos que desincroniza su funcionamiento. Un cerebro incoherente inevitablemente afecta al cuerpo y la mente, disminuyendo la eficacia en todos los niveles. Cada elemento de la realidad exterior al que se presta atención, personas, lugares, objetos, está profundamente ligado a una emoción, ya que las emociones no son más que la huella química de experiencias pasadas. Si las hormonas del estrés, como el cortisol, dominan tu estado emocional, es muy probable que te encuentres utilizando elementos de tu vida cotidiana para reforzar patrones emocionales adictivos. Por ejemplo, puedes usar a tu jefe para perpetuar el juicio, a tus compañeros de trabajo para alimentar la competitividad, a tus amigos para sostener el sufrimiento, o incluso a tus enemigos para mantener el odio. Cada interacción se convierte en un medio para reafirmar la dependencia emocional a estados conocidos, como el resentimiento, la culpa, la ira o la escasez. Estas conexiones emocionales significan que la energía, la fuerza creativa que define tu vida, queda atrapada en la realidad que conoces. En lugar de estar disponible para crear nuevas oportunidades, relaciones, salud o abundancia, queda secuestrada por personas, cosas y circunstancias que ya forman parte de tu pasado presente. Este ciclo adictivo refuerza la conexión entre pensamientos y sentimientos con el mundo externo, dificultando la posibilidad de imaginar, sentir y manifestar algo nuevo. El problema es que, cuanto más intensa es la dependencia emocional hacia la realidad externa, más energía y atención se invierten en reforzar esos lazos. Esto reduce significativamente la capacidad creativa, haciendo casi imposible generar pensamientos o emociones novedosas. Irónicamente, uno termina apegándose a las mismas personas o situaciones que perpetúan los problemas, desperdiciando el poder personal y la energía que podrían utilizarse para transformar la realidad. El panorama se clarifica al comprender que la atención y la energía son recursos limitados. Cuando están completamente vinculados al exterior, no queda nada para nutrir el mundo interior, donde nacen los pensamientos y sentimientos que pueden cambiar la frecuencia vibratoria de tu campo energético. Sin esta energía interna, la posibilidad de transformar la vida se diluye. Echa un vistazo a esta figura. A la izquierda del diagrama aparecen dos átomos conectados por un campo invisible de energía que les permite compartir información. Esa energía los mantiene vinculados. A la derecha del diagrama, se observan dos personas unidas por una experiencia compartida de resentimiento. Ellas también están conectadas por un campo invisible de energía que las mantiene relacionadas. En esencia, comparten una misma energía y una misma información. Separar dos átomos requiere energía. Del mismo modo, si tu atención y tu energía están entrelazadas con personas, lugares u objetos del mundo físico exterior, será necesario emplear energía y esfuerzo consciente para romper esos lazos mediante la meditación. Esto lleva a reflexionar, ¿cuánta de tu energía creativa está atrapada en emociones como la culpa, el odio, el resentimiento, la carencia o el miedo? Esa misma energía podría ser utilizada para diseñar y manifestar un nuevo destino. Así como dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo energía e información, cuando dos personas comparten las mismas emociones y energía, proyectando pensamientos similares, también quedan vinculadas. En ambos casos, el vínculo está sostenido por un campo invisible de energía. Si se requiere energía para separar átomos, del mismo modo se necesita intención y conciencia para redirigir la atención y liberar la energía creativa que ha quedado atrapada en esas personas y circunstancias. Para lograrlo, será necesario desviar la atención de todos esos objetos que forman parte del mundo exterior. Es aquí donde la meditación se convierte en una herramienta esencial, un paradigma que transforma el estado interno. Meditar permite romper las asociaciones con los lugares, objetos, personas, momentos y circunstancias que nos rodean, el tiempo suficiente para dirigir la atención hacia el mundo interior. Al trascender las emociones asociadas al cuerpo y liberar la atención de los elementos conocidos del entorno, se puede recuperar la energía fragmentada y romper los lazos que nos atan a una realidad que perpetúa el pasado en el presente. Este proceso implica una transición profunda,
pasar de ser un cuerpo físico a experimentar la ausencia de cuerpo, lo que significa dejar de enfocar la atención en sensaciones como el dolor, el hambre o cualquier necesidad fisiológica. También supone dejar de ser alguien definido por roles como pareja, madre, padre o empleado, para no ser nadie en absoluto. Es abandonar el hábito de prestar atención a algo específico para no enfocarse en nada en absoluto, olvidar el móvil, los correos electrónicos, las tareas pendientes o incluso la taza de café que espera ser preparada. Es pasar de estar en algún lugar concreto a no estar en ningún sitio, trascendiendo incluso la silla donde se medita o las citas anotadas en la agenda. Se trata, finalmente, de soltar la linealidad del tiempo para habitar el no tiempo, donde los recuerdos no distraen ni los pensamientos sobre el futuro perturban. No es que el móvil, el coche, el portátil o la cuenta bancaria sean intrínsecamente malos, pero cuando el apego a estas cosas es tan fuerte que dominan la mente y capturan la atención a causa de las emociones intensas que provocan, esas posesiones terminan poseyendo a quien las detenta. En este estado, la capacidad de crear algo nuevo queda bloqueada. Recuperar toda esa energía fragmentada es el único camino hacia la trascendencia, el único modo de superar las emociones de supervivencia que nos mantienen atrapados en una realidad estática. Al retirar la atención de estas circunstancias externas, los lazos energéticos y emocionales que la sustentan comienzan a desvanecerse. Con ello, la energía necesaria para construir un nuevo futuro se vuelve disponible. Esto requiere tomar conciencia de dónde ha estado invertida la atención de manera inconsciente y, como si se tratara de separar dos átomos, dedicar energía consciente a romper estos lazos. Muchas personas se encuentran lamentando pérdidas en su vida, el disco duro de su ordenador que deja de funcionar, un coche robado, el trabajo perdido o el dinero que ya no está. Ante estas confesiones, una perspectiva diferente es posible. En lugar de ver esas pérdidas como derrotas, se puede entender que cada una de ellas libera una cantidad significativa de energía que puede ser redirigida hacia la creación de un nuevo destino. Es un cambio de enfoque poderoso. Por eso, cuando alguien comparte estas experiencias, la respuesta podría ser, fantástico. Ahora tienes toda esa energía disponible para diseñar algo nuevo en tu vida. Sin embargo, esta transición no está exenta de desafíos. Recuperar la energía atrapada en el pasado y redirigirla hacia un futuro aún por construir puede generar incomodidad e incluso caos. Es un proceso en el que algunos aspectos de la vida, aquellos que no resuenan con la nueva vibración, se desmoronan. Y eso está bien. No hay necesidad de intentar reconstruir lo que se ha perdido, porque el enfoque debe estar en la creación del nuevo destino que está surgiendo. Un ejemplo claro es la experiencia de un amigo cercano, vicedecano en una universidad. 3 semanas después de empezar a practicar la meditación, asistió a una reunión de la junta directiva. Hasta ese momento, había sido una figura fundamental en su institución, estudiantes y profesores lo adoraban. Sin embargo, durante esa reunión, fue despedido. Confundido, llamó para compartir su experiencia. No estoy seguro de que esto esté funcionando. Comencé las meditaciones y lo primero que ocurre es que me despiden. ¿No se suponía que iban a pasar cosas maravillosas? La respuesta fue sencilla pero transformadora. No te aferres a esas emociones de supervivencia que te atan al pasado. Permanece en el momento presente y sigue creando desde ahí. 2 semanas después, conoció a una mujer de quien se enamoró profundamente, con quien poco tiempo después se casó. Además, recibió una oferta para ocupar el cargo de vicedecano en una universidad más prestigiosa, una oportunidad que aceptó con gratitud. Un año más tarde, la misma universidad que lo había despedido lo invitó a regresar, esta vez como decano. Este relato ilustra algo crucial: cuando la vieja realidad se desmorona, es porque no vibra en la misma frecuencia que el futuro que se está construyendo. Lo desconocido, por impredecible que parezca, siempre abre puertas a posibilidades inimaginables. En este proceso de transformación, una verdad emerge con claridad: lo desconocido jamás falla. Reclamar tu energía exige desconectarte del mundo exterior, y para lograrlo, es esencial aprender a modificar las ondas cerebrales. Este cambio en la actividad neuronal es la clave para redirigir la atención y recobrar el equilibrio energético.
La mayor parte del tiempo en que permaneces despierto y consciente, tu cerebro opera dentro de un rango conocido como ondas beta. Estas se dividen en tres frecuencias, espectro bajo, medio y alto, cada una reflejando diferentes estados mentales y emocionales. Beta de espectro bajo representan momentos de calma y relajación. En este estado, no hay percepción de amenaza en el entorno, aunque permaneces consciente del cuerpo en relación con el espacio y el tiempo. Es el tipo de actividad cerebral que ocurre cuando lees un libro, conversas relajadamente o escuchas una charla interesante. Beta de espectro medio, aquí el cerebro se encuentra más alerta, pero aún no llega al estrés. Este nivel aparece cuando te enfrentas a situaciones que requieren mayor atención, como conocer nuevas personas y recordar nombres. Es un estado de estrés positivo que te mantiene activo sin desbordarte emocionalmente. Beta de espectro alto, se activa bajo el impacto de las hormonas del estrés. En este rango, tu mente vibra con emociones intensas relacionadas con la supervivencia, como ira, ansiedad, agitación, sufrimiento o incluso depresión. Estas ondas alcanzan frecuencias mucho más altas, hasta 3 veces mayores que las beta de espectro bajo y el doble de las beta de espectro medio. A pesar de que gran parte del tiempo de vigilia transcurre en estado beta, tu cerebro también tiene la capacidad de entrar en un estado alfa. Este surge en momentos de relajación profunda, creatividad o intuición. Es cuando la mente deja de analizar y pensar activamente, dando paso a la imaginación y los sueños despiertos, como si estuvieras en trance. Si las ondas beta reflejan una atención predominantemente enfocada en el mundo exterior, las ondas alfa son el portal hacia tu mundo interior. Acceder a ellas es la clave para desconectar del ruido externo y reclamar la energía que has invertido en la realidad que te rodea. Las ondas cerebrales Z aparecen en el estado de duermevela, un momento de transición entre la vigilia y el sueño, cuando la mente se mantiene alerta mientras el cuerpo comienza a desconectarse. Este rango de frecuencia también está relacionado con estados profundos de meditación. Por otro lado, las ondas delta son características del sueño profundo y restaurador. Sin embargo, en los últimos 4 años, mi equipo de investigación y yo hemos observado casos en los que las ondas delta se registran en meditaciones profundas. Durante estas experiencias, los cuerpos de los participantes muestran un estado de sueño profundo sin soñar, mientras que los escáneres cerebrales reflejan altas amplitudes de energía. Según los testimonios, este estado suele ir acompañado de una experiencia mística intensa de unidad, en la que los individuos sienten una conexión profunda con todo y con todos en el universo. En cuanto a las ondas gamma, estas reflejan lo que denomino un estado de supraconsciencia. Esta energía de alta frecuencia se manifiesta cuando el cerebro se activa por un acontecimiento interno, como en estados meditativos en los que, con los ojos cerrados, entras profundamente en tu interior, en lugar de reaccionar ante estímulos externos. Exploraremos con más detalle las ondas gamma en capítulos posteriores. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas al meditar es la transición de un estado de ondas beta altas, e incluso medias, a uno de ondas alfa y zeta. Sin embargo, este cambio es crucial, ya que en estas frecuencias más bajas el individuo logra desconectarse del mundo exterior y de las distracciones que mantienen a su mente atrapada en estados de estrés. Al dejar de analizar y planificar estrategias para afrontar futuros basados en los peores recuerdos del pasado, se abre la posibilidad de disfrutar el presente, de existir únicamente en el ahora. ¿No sería maravilloso, durante una meditación, cortar las asociaciones con todos los elementos del entorno exterior, trascender el cuerpo, los miedos y las obligaciones, y olvidarte tanto del pasado conocido como del futuro previsible? Si lo haces bien, incluso perderás la noción del tiempo. A medida que superas los pensamientos automáticos, las emociones y los hábitos adquiridos, sin duda lo lograrás, te proyectarás más allá de tu cuerpo, de tu entorno y del tiempo. Debilitarás los lazos energéticos que te atan a tu realidad actual y accederás al momento presente. Solo allí es posible reclamar tu propia energía. Eso requiere cierto esfuerzo, aunque con la práctica se va volviendo más sencillo, porque vives inundado de hormonas del estrés la mayor parte del tiempo.
Así que vamos a examinar lo que sucede cuando, durante la meditación, no logras acceder al momento presente. De esta manera sabrás cómo afrontar el problema cuando se presente. Como comprenderás, dominar esta habilidad es crucial, porque si no eres capaz de superar el estrés, los problemas y el dolor, no podrás crear un futuro libre de esas condiciones. Supongamos que estás meditando y tu pensamiento empieza a divagar por su cuenta. Estás acostumbrado a este tipo de pensamiento porque llevas años practicando y depositando la atención en las mismas personas y cosas, ubicadas en los mismos lugares y tiempos. Además, hace mucho tiempo que automáticamente abrigas las mismas viejas emociones para reafirmar la misma personalidad vinculada a tu realidad personal de siempre. Es decir, llevas largo tiempo condicionando repetidamente tu cuerpo para que viva en el pasado. La única diferencia ahora es que, como te has propuesto meditar, tienes los ojos cerrados. Mientras se encuentra allí, en ese espacio donde nada parece visible, el cuerpo sigue, sin embargo, aferrándose a la necesidad de experimentar las emociones que le son familiares. Al no ver a la jefa físicamente, no se percibe la presencia tangible de su figura, pero el cuerpo ya ha aprendido a reaccionar automáticamente cada vez que la presencia de ella entra en juego, incluso en ausencia de su forma física. La imagen de su jefa, repetidamente observada a lo largo de cada jornada, desencadena en el cuerpo una reacción visceral, alimentando una espiral de ira o amargura, emociones que se han convertido en una rutina en el sistema interno. Lo mismo sucede con cada correo electrónico que llega, con su nombre firmado, desatando una cadena de reacciones automáticas, como si cada mensaje fuera un disparador para una descarga emocional predeterminada. El cuerpo, al igual que un adicto, busca recuperar esa dosis química a la que se ha acostumbrado. Está en constante búsqueda de esas emociones que refuerzan su dependencia a los compuestos químicos producidos por la ira, el resentimiento y la frustración. De forma inconsciente, comienza a revivir los mismos pensamientos y emociones, alimentando la historia de resentimiento y juicio que le da forma. En ese momento, la meditación se convierte en un desafío, porque la mente, influenciada por el cuerpo, no puede dejar de regresar a esos viejos patrones, como un río que se reinicia en su curso una y otra vez. Sin embargo, cuando se toma conciencia de lo que está sucediendo, cuando se percibe que la energía está siendo desviada hacia el pasado, el proceso puede detenerse. El primer paso es reconocer que esas emociones son vestigios de tiempos pasados, huellas de un antiguo capítulo. Al darse cuenta de esto, surge la posibilidad de regresar al presente, de romper el lazo con el pasado y redirigir la energía hacia el aquí y ahora. Pero el proceso no es sencillo, y al poco tiempo, el cuerpo comienza a pedir nuevamente su dosis, trayendo consigo la frustración, el enfado y el resentimiento. Es en este momento cuando se recuerda que el cuerpo está buscando esas emociones para reafirmar su adicción y se comprende que esa explosión emocional genera en el cerebro ondas beta de alta frecuencia, lo que reafirma la conexión con el estrés y la supervivencia. Y es entonces cuando se detiene el proceso. Con cada interrupción de la explosión emocional, el cuerpo recibe el mensaje de que ya no es el que dirige el proceso. La mente, ahora despierta y consciente, retoma el control. Con cada interrupción de ese ciclo, se le dice al cuerpo que el control ya no le pertenece, que la mente ha tomado las riendas, eligiendo vivir en el presente, más allá de las viejas emociones y los recuerdos que solo buscan reactivar el pasado. En ese espacio de meditación, la mente comienza a vagar, arrastrada por la corriente de pensamientos que surgen de manera automática. Las reuniones que se avecinan, las tareas pendientes, los recados por hacer, todo empieza a invadir el campo de conciencia. Aparece la preocupación por si la jefa ha respondido al correo electrónico, el recuerdo de que aún no has devuelto la llamada a tu hermana y la certeza de que hoy es el día en que pasa el camión de la basura, lo que te obliga a no olvidar sacar los cubos. De repente, te das cuenta de que tu atención se ha trasladado al futuro, anticipándote a lo que está por venir, reviviendo los mismos patrones de siempre. En ese momento de conciencia, te detienes. Recoges de nuevo tu atención y la devuelves a la hora. Alejas la energía del futuro conocido y predecible, devolviéndole espacio a lo imprevisible. Al hacerlo, tu energía se restablece, ya no dispersa entre el pasado y el futuro como antes.
Es como si en ese preciso instante pudieras ver cómo las flechas de tu energía se detienen y se reorientan hacia el presente, hacia ese delicado momento donde no hay más expectativas ni recuerdos que condicionen la realidad. La energía que antes fluía hacia viejos hábitos y respuestas automáticas ahora se encuentra en reposo, lista para ser dirigida hacia algo nuevo. Es aquí cuando la conexión con el pasado se rompe, cuando los vínculos energéticos que mantenías con las emociones y recuerdos viejos se desvanecen. Y de este modo, has ganado el espacio necesario para crear algo fresco, algo distinto. Claro, lo más probable es que tu mente se despiste una vez más. Estás ahí, inmóvil en tu postura de meditación, pero el cuerpo empieza a impacientarse, deseando moverse, seguir con su rutina habitual. Después de todo, lo has condicionado durante años para iniciar el día de la misma forma, para actuar según una programación fija. El cuerpo ansía abrir los ojos, ver el entorno, sumergirse en los estímulos externos. Le gustaría encender la televisión, charlar con alguien, o quizás disfrutar del café que comienza a perfumar el aire. El deseo de abandonar ese momento de quietud es casi tangible, como una necesidad de escapar hacia las sensaciones de la mañana, el café, la ducha caliente, el ajetreo que siempre marca el inicio del día. Pero en esa pausa, al volver una vez más al momento presente, se tiene la oportunidad de reconocer ese impulso y decidir si continuar con la meditación, desafiando al cuerpo que se resiste al cambio, o si dejarse llevar nuevamente por las viejas costumbres. Es una constante batalla, no contra lo externo, sino contra las demandas de un cuerpo condicionado, siempre buscando reafirmarse en la familiaridad del pasado. Cada vez que se retoma el presente y se rehúye a los viejos patrones, se da un paso hacia la liberación de esas cadenas invisibles, abriendo el camino a la transformación. El cuerpo, en su naturaleza más primitiva, busca experimentar la realidad física a través de los sentidos, anhelando una conexión con alguna emoción conocida. Pero lo que se busca aquí es un objetivo mucho más trascendental: crear una realidad que no esté limitada por los sentidos, ni definida por el cuerpo o la mente, sino por el poder de la mente misma. Cada vez que tomas conciencia de ese programa automático que te lleva a identificarte con el cuerpo, te enfrentas a la oportunidad de devolverlo al momento presente. El cuerpo, como un ser condicionado, intentará regresar al pasado, buscando aferrarse a la familiaridad de un futuro predecible, pero tú, como observador consciente, lo traerás de vuelta a la hora. Cada vez que logras superar esos impulsos automáticos, es tu voluntad la que triunfa sobre el programa mental que te mantiene atado. Es como enseñar a un perro a sentarse: cada vez que reorientas tu atención al presente, estás creando en tu cuerpo las condiciones para el surgimiento de una nueva mente. En ese acto simple pero poderoso, estás declarando que tu voluntad es más fuerte que el condicionamiento de tu antiguo ser. La práctica constante de retornar al presente, de ser consciente de los momentos en que te desvías y de aquellos en que te mantienes anclado a la hora, empieza a modificar la estructura energética de tu ser. Si persistes en este proceso de traer la atención al momento presente, más temprano que tarde, el cuerpo comenzará a rendirse. Ese ciclo de volver una y otra vez al presente, cuando la mente se distrae, es el que finalmente rompe los vínculos energéticos con la realidad conocida. Y cuando alcanzas ese espacio de total presencia, lo que realmente estás haciendo es trascender la identidad que te limita en este mundo físico. Estás abriendo una puerta hacia el campo cuántico, ese vasto campo de infinitas posibilidades donde lo desconocido puede manifestarse. La última batalla de cualquier guerra es, sin duda, la más desafiante. Es el punto culminante en el que, cuando tanto el cuerpo como la mente se encuentran al borde del colapso, gritan que no puedes seguir, que renuncies y regreses a la familiaridad de la realidad sensorial. Es cuando verdaderamente debe prevalecer tu decisión de continuar. En esos momentos de desesperación, es crucial aferrarse con determinación al desconocido. En algún momento, este esfuerzo constante comenzará a romper la adicción emocional que te mantiene cautivo. Al dejar atrás los lastres emocionales, la culpa, el sufrimiento, el miedo, la frustración, el resentimiento y la falta de amor propio, liberas tu cuerpo de las cadenas de los viejos hábitos y las emociones que lo mantenían anclado al pasado. Esta liberación desata una energía que, por fin,
puedes reclamar como propia. En el momento en que el cuerpo se libera de esa energía emocional acumulada, ya no se comporta como si fuera la mente. Es entonces cuando descubres que al otro lado del miedo reside el coraje, que tras la carencia se encuentra la plenitud y que detrás de la duda hay conocimiento profundo. Al acceder a lo desconocido y renunciar a las emociones de ira y miedo, surge un nuevo descubrimiento, el amor y la compasión, una energía que siempre estuvo allí, pero que antes estaba bloqueada en tu cuerpo y que ahora está completamente disponible para ser utilizada en la creación de un nuevo destino. Cuando aprendes a trascenderte a ti mismo, o mejor dicho, el recuerdo de quien pensabas que eras y de la vida que habías vivido, rompes los lazos que te mantienen atado a las personas, lugares, momentos y circunstancias que definen tu vieja realidad. Y cuando finalmente superas el miedo, la frustración y liberas esa energía atrapada en el pasado, comienzas a atraerla hacia ti. Esa energía creativa que permanecía estancada en las emociones de supervivencia dentro de ti, tanto dentro como alrededor, empieza a desplegarse y construir un campo personal de energía, un campo que te rodea y te envuelve, listo para ser utilizado en la creación de tu nueva realidad. Para aumentar las posibilidades de éxito en la meditación, es esencial regalarse el tiempo suficiente para no sentir la presión de que todo debe suceder rápidamente. Al meditar, por ejemplo, es útil darse un par de horas, incluso si no se utilizan todas. Conozco bien mi cuerpo y mi mente, si solo dispusiera de una hora, sentiría que no es suficiente y pasaría el tiempo ansioso por el reloj. En cambio, cuando sé que tengo 2 horas por delante, puedo relajarme completamente, sabiendo que tengo tiempo de sobra para acceder al momento presente. Hay días en los que logro encontrar ese espacio de conexión con rapidez, pero en otras ocasiones necesito trabajar una hora entera para traer mi cerebro y mi cuerpo a la hora. Soy una persona muy ocupada, y cuando llego a casa después de varios días de talleres y eventos, por la mañana me encuentro ya planeando lo que debo hacer. Mi mente comienza a pensar en las reuniones que tendré ese día con distintos miembros del equipo, en los correos electrónicos que necesito escribir antes de esas reuniones y en las llamadas que debo hacer mientras me dirijo al aeropuerto. Seguro que sabes de qué hablo. Cuando me encuentro atrapado en este torbellino de pensamientos sobre las personas que voy a ver, los lugares a los que debo ir y la rutina que me espera, me doy cuenta de que estoy induciendo a mi cuerpo y mi mente a creer que ese futuro ya está ocurriendo. En cuanto tomo conciencia de que estoy proyectándome en un mañana predecible, me obligo a detenerme y regresar al momento presente, con el fin de romper y reprogramar esas redes neuronales. A veces, surge una emoción o una ligera frustración al recordar algo que ocurrió el día anterior. Como las emociones son vestigios del pasado y mi energía sigue a donde pongo mi atención, en ese momento me percato de que estoy invirtiendo mi energía en el pasado. Es posible que las hormonas del estrés comiencen a activar mi cerebro y mi cuerpo entre en un estado beta de alta frecuencia. Cuando eso sucede, me esfuerzo por relajarme y regresar al presente una vez más. Y al hacerlo, ya no estoy activando los mismos patrones cerebrales de siempre, sino que estoy recuperando mi energía del pasado para poder volver a disponer de ella. Cuando soy consciente de que estoy generando los mismos pensamientos de siempre, aquellos ligados a emociones del pasado, en el mismo instante en que me distancio de esos sentimientos, dejo de condicionar a mi cuerpo para vivir en ese pasado repetido y de enviar señales a los mismos genes. Como las emociones son fragmentos de experiencias pasadas que están vinculadas a un entorno específico, y es precisamente ese entorno el que influye en la conducta de los genes, al abandonar esas viejas emociones, mi cuerpo empieza a activar señales hacia otros genes, de manera diferente. Este proceso no solo mejora la salud de mi organismo, sino que prepara mi cuerpo para un futuro que ya no está determinado por el reflejo del pasado. Así que, al dejar de alimentar los sentimientos recurrentes, estoy modificando el programa genético de mi cuerpo. Las hormonas del estrés, con el tiempo, disminuyen la expresión de los genes saludables y son responsables de que surjan enfermedades. Por eso, cada vez que me incentivo a mí mismo a liberarme de las emociones estresantes, impido que mi cuerpo continúe atado a esa adicción a las mismas emociones que generan estrés.
Si lo logro correctamente, si soy capaz de superar esos viejos pensamientos y emociones que pertenecen al pasado y al futuro, el mañana predecible, así como el pasado conocido que solía reforzarlo, dejan de existir en todos los niveles, energético, neurológico, biológico, químico, hormonal y genético. Ya no estoy activando las mismas redes neuronales ni reconectándolas, porque he dejado de aferrarme a los recuerdos de personas y situaciones de tiempos específicos. Así, regreso al momento presente y, al hacerlo, rescato mi energía. Al observar cómo en la figura 2.9 se ilustra que el pasado conocido y el futuro predecible han desaparecido, me doy cuenta de que estoy en la zona cero, en ese espacio generoso del presente, donde dispongo de la energía necesaria para crear algo nuevo. He generado un campo de energía propio alrededor de mi cuerpo. Cada vez que me doy el tiempo necesario, a veces horas enteras, para salir de mí mismo y adentrarme en esa región conocida como el eterno ahora, y logro acceder a ella, siempre pienso lo mismo, ha valido la pena.